Muy buenos días. Muchas gracias a la Asociación Rural de Soriano por prestarnos este espacio para poder compartir lo que estamos haciendo, intercambiar ideas y mostrar el avance que estamos teniendo. Mi nombre es Peter Butmi, soy parte del equipo de UPM Biofuels y la idea es compartir en una horita las cosas que estamos haciendo respecto al programa de Brassica carinata, un cultivo de invierno que se inserta en la rotación para que el productor pueda tener como alternativa. La idea es compartir estos minutos en conjunto con la Facultad de Agronomía e INIA, contarles lo que hemos estado haciendo en estos últimos 5 años de desarrollo del programa en cuanto a lo que hace a su manejo, en lo cuanto hace a los diferentes variedades e híbridos estudiados y lo que son nuestros planes, cómo hemos venido avanzando, hacia dónde vamos, el plan comercial para este año en un pantallazo. Si hay tiempo a la salida para preguntas, encantados. Si no, vamos a estar todo hasta el sábado en el stand nuestro, allá conjuntamente con UPM y Forestal Oriental, que es donde están los árboles allá arriba. Así que encantado de recibirlos. Unos minutos, le presento lo que es el desarrollo de Brassica carinata de UPM Biofuels. Luego va a venir la ingeniera agrónoma Marina Castro de INIA La Estanzuela, encargada del programa de investigación de cultivos, que ya hace 5 años que viene trabajando en este desarrollo. Y respecto a todo lo que hace el manejo del cultivo, con el ingeniero Sebastián Basili de la Facultad de Agronomía y los ensayos que venimos desarrollando en la MAC ya hace más de 3 años. Dentro de lo que es el desarrollo del programa, unos minutos respecto a lo que es UPM como empresa, unos minutos aparte lo que refiere al uso de materiales y producción de biocombustibles, por qué hacemos esto, y después los pasos que hemos dado en el Uruguay estos últimos años, el área, sus rendimientos y los valores en precio que venimos manejando. Como breve introducción, seguramente conozcan a UPM como empresa por el desarrollo de lo que es UPM Forestal Oriental ya hace unos cuantos años. Además de lo que es el área de la parte forestal, producción de celulosa y papel, que es la más conocida. Además, UPM como empresa tiene varias otras unidades de negocio. Dentro de la misma línea, les voy a comentar lo que estamos haciendo respecto a los biocombustibles, pero además, alrededor del mundo, la parte de negocios de energía, de Raflatac, todo lo que es etiquetas, a partir siempre de materiales renovables, lo que es la parte de papel en diferentes tipos, plywood, o sea, madera compensados, el uso de la madera que tiene, y apuntando ya a lo que es biocompuestos y bioquímicos, que es un poco la evolución de lo que es la tradicional de la madera hacia dónde va enfocado la empresa. UPM es una empresa que tiene presencia en más de 46 países, cotiza en la bolsa de Helsinki en Finlandia, tiene más de 95.000 accionistas, un tercio de ellos es en Finlandia. Pero eso da un poco el marco del alcance de empresa, no solamente, por supuesto, lo que estamos haciendo acá en Uruguay, pero queremos darle un pantallazo de lo que hace a nivel mundial también. A nivel Uruguay, que seguramente ya lo conocen, las actividades van hacia ya 30 años de presencia, por supuesto con el desarrollo forestal y el conocido, la producción de celulosa en Fraiventos. Es un valor agregado del 1.4% del PBI nacional, tiene más de 7.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Aporta remuneraciones al país anualmente, es más de 180 millones de dólares, un 7.7% de las exportaciones totales de bienes del país, más de 600 empresas proveedoras involucradas en toda la cadena de valor, forestación, celulosa y todas las actividades que ello conlleva. Más de 90 millones de dólares generados en impuestos a lo largo de la cadena de valor anualmente y un 8% del total de energía producida en Uruguay le aporta a la producción. Simplemente para darle un pantallazo de la presencia de UPM. ¿Por qué lo asociamos a lo que estamos haciendo respecto al tema de la carinata y la producción de biocombustibles? Una muy rápida evolución de la madera. UPM arranca como productor de madera, la madera es usada desde sus orígenes en energía, calefacción y demás, y bueno, con la investigación, con siempre el objetivo de la renovación, de tener productos renovables, reciclables, se fue evolucionando y siempre con el concepto de circular de la economía, bueno, ver para dónde va la demanda de este tipo de productos.
UPM desarrolló fuerte durante muchos años. Bueno, más allá de los árboles, la madera, ¿qué es lo que te da? Madera cerrada, madera contrachapada, un salto a lo que son las fibras, la celulosa, el papel, embalajes. Y después da un salto mayor, siempre pensando hacia dónde va el mundo, lo que es las biomoléculas, biocombustibles y bioquímicos. Acá nos enfocamos un poco en lo que estamos haciendo respecto al tema de la brásida carinata, pero es importante ver la evolución de la madera siempre a partir de materiales renovables y reciclables. En cuanto al mercado de crecimiento, respecto a lo que son los biocombustibles a nivel mundial, ya hay objetivos en Finlandia. Hace muy poquitas semanas se firmó objetivos para el año 2030 que más que un 20, un 30%, esto era el año 2025, ya el 2030 un 30% de los combustibles tienen que ser biocombustibles o renovables. Esa es una apuesta muy fuerte, lo que indudablemente fuerza la demanda de este tipo de productos y de manera muy fuerte y rápida. En Europa ya está con un objetivo de 10% de los combustibles tienen que ser renovables. La demanda mundial va hacia ahí, los objetivos van hacia allá y queremos como empresa acompañar ese desarrollo siempre con lo que es la empresa como concepto, utilizar materiales renovables, certificables y reciclables. Con este objetivo, el área de biocombustibles, que es donde se inserta el tema del cultivo de brásida carinata, ya en el año 2006, visualizando esa demanda, y digo, bueno, la empresa comenzó a enfocarse y dijo, bueno, ¿por qué no producir biocombustibles a partir de los materiales que tenemos? Ya en el 2015 comienza a producir una biorefinería de producción de diésel renovable y naftas en Finlandia, donde la materia prima se llama Tall Oil, que es un derivado de la madera. En Finlandia la empresa tiene 3 plantas de celulosa y como subproducto de ese proceso sale un derivado de la madera justamente, que son resinas, que se llama Tall Oil, se recolecta y se lleva a la biorefinería y se produce el diésel renovable. De vuelta, es un derivado de la madera, viene de los procesos internos de producción de celulosa, entonces entra madera, sale celulosa, se reutilizan los desechos y ese es el concepto continuo que la empresa está buscando. Ya en el 2007, hay una expansión de las ventas del producto que se llama Bioverno, no solamente en Finlandia, sino al resto de los países escandinavos y a Europa. La biorefinería produce 100.000 toneladas anuales a partir de esa materia prima que comentábamos, una inversión de cerca de $180 millones, teniendo más de 200 patentes. Esto se ubica ya al este de Helsinki y es la que hoy produce ese diésel renovable. De manera de ir complementando y pensando en posible expansión de la producción, es que se comienza a pensar en nuevos materiales. Muy rápidamente el proceso químico, el producto es un diésel renovable que no es un bioetanol, sino que es un diésel de segunda generación, donde su proceso químico termina en un componente que es muy parecido al hidrocarburo, nada más que a partir de materias primas renovables. Y eso es lo que lo hace muy rico en cuanto a todo nuestro concepto de reciclaje y economía circular. Entra la resina, hay un hidrotratamiento, se limpian los aceites y va directamente a la producción del diésel y naftas. Naftas que, por ejemplo, es en mucho menor cantidad, pero son sustituidas por parte de derivados del hidrocarburo para la producción de packaging. Por ejemplo, en países escandinavos, los packaging de fruto, de jugos, de leche, ya están con compuestos 100% renovables. Ese es un poco el enfoque hacia dónde va este tipo de productos. Hablamos de que hoy en día se produce a partir de ese Tall Oil, que es el derivado de la madera, y bueno, se comenzó a decir por qué no expandir la producción a partir de otros materiales. ¿Con qué otros materiales se puede producir ese diésel? Con desechos de residuos de otros procesos, con aceites ácidos de fuentes grasas, con cebos animales, a partir de biomasa de la madera, que es con la cual se produce hoy en día. De la madera se extrae la resina para ello, y a partir de otros aceites vegetales, como la soja, canola, y aceite no comestible como la brásida carinata. Técnicamente se puede hallar, nosotros nos estamos focalizando en este punto, que es el aceite no comestible carinata. Es no comestible porque tiene un alto contenido de ácido erucio que lo hace no digestible, pero es muy buena de sus características técnicas para la producción del diésel. ¿Qué es la brásida carinata? Brásida carinata es un cultivo de invierno en nuestro país, que da cerca del 48-50% de aceite y el restante es la torta, que es proteína para uso animal, que procesada correctamente puede ser perfectamente digestible para el animal.
Aporta una interesante biomasa adicional al suelo, que después Sebastián y Marina van a comentar un poquito de eso respecto a los ensayos. Tiene una buena cobertura del suelo, tiene un buen sistema radicular, lo que hace un eficiente uso de los nutrientes y sobre todo ese aporte de carbono y de exceso de biomasa al suelo que es muy importante para nosotros en todo el ciclo del cultivo, en todo el ciclo del concepto de lo que es la producción. El diésel producido a partir de estos aceites o el que hoy hacemos reducen en más de un 80% las emisiones de CO2 al ambiente en comparado con un hidrocarburo. Y eso es un concepto muy fuerte comparado teniendo en cuenta hacia dónde va la empresa y esa demanda de biocombustibles y hacia dónde el mundo va yendo, que es la reducción de los hidrocarburos y la reducción de las emisiones de CO2 al ambiente. Todo eso tiene un fuerte concepto dentro del cultivo, por eso hablamos de concepto y cómo hacemos para aplicarlo y que vaya en línea con ello. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hice un breve punteo de las cosas, cómo está UPM, cómo lo piensa, hacia dónde va ese aceite de uso propio. Desde el 2014 que comenzamos a decir, bueno, Brásica carinata, ¿qué quiere decir? Funciona en Uruguay, se adapta a la rotación, qué tipos de suelo, qué variedad. Allá comenzamos en la estanzuela con el equipo de Marina Castro, llevo probando varias líneas de variedades. El año pasado fueron más de 25, si mal no recuerdo, Marina, ya con híbridos. Y bueno, viendo cuál es el mejor lugar agroclimático, adaptando el ciclo y todos los componentes que ello necesita para generar la información para el productor. Desde el 2006 trabajando con la EMAC, con el equipo de Sebastián Massini, generando todo lo que hace al manejo y a los procesos del cultivo. Bueno, fertilización, espaciamiento, fecha de siembra, cuál es el óptimo, busquémoslo, cuál es la mejor variedad. Generemos la información para el productor, generemos la información para que el paquete tecnológico pueda expresar el potencial que estamos viendo que ello tiene. Y en esa misma línea, también en conjunto con la Universidad de Florida en los Estados Unidos, volcamos al medio de información, tenemos un manual que trata de volcar la experiencia en ese sentido, que va a estar disponible para quien lo quiera. Y esta es parte de la investigación que después van a ahondar Sebastián y Marina. ¿Qué hemos hecho en área en Uruguay desde el 2014, 2015? Comenzamos simplemente con ensayos, 150 hectáreas. Estos son los puntos verdes en donde han habido chacras a lo largo de estos años. En el 2016 dijimos, bueno, más o menos vimos que los rendimientos están bien, demos un salto, propongamos un plan comercial, hicimos 3.000 hectáreas en el 2017, unas 7.000 y el año pasado cerramos casi de unas 8.800, 9.000 hectáreas sembradas alrededor del país. Estos fueron los puntos simplemente, siempre dentro de un marco de certificación. Acá en el 2017 dijimos, bueno, dentro de nuestro concepto de sustentabilidad, para nosotros esto es un biomaterial que lo vamos a utilizar como aceite para producir diésel renovable. Tiene que seguir la misma línea de valores y enfoque que tiene la empresa. Decidimos certificarla, creo que era algo bastante nuevo acá, es un desafío bien interesante, a través de RSB, que es un esquema voluntario adaptado por la Comunidad Europea, que son encargados de velar porque las cosas se hagan correctamente y el cumplimiento con los requerimientos de la Unión Europea. RSB significa Mesa Redonda para Biomateriales Sustentables, con 4 grandes globos, todos los aspectos legales, sociales, técnicos y gestión y ambientales, todo lo que hace al sistema de manejo, desde que se siembra hasta que se produce el diésel al final del camino. Medimos todas las emisiones de CO2 y debemos cumplir con los pasos que hablamos y objetivos del principio de esa reducción de CO2 de más de un 80% en toda la cadena. Certificamos las 7.000 hectáreas del año pasado, del 2017, el 2018 certificamos nuevamente las 9.000 hectáreas en conjunto con los productores. Esto lo hacemos en campos de los productores, en asociación con contratos con ellos, no lo estamos haciendo en campos propios. Y acá hay un fuerte trabajo en conjunto, donde tenemos un equipo técnico de sustentabilidad. Decimos, ¿qué quiere decir esto, la certificación? No es un cuco, no es algo que nos imaginemos que es gigantesco. No, son el cumplimiento de las leyes, de la normativa nacional, lo que hace al uso de los químicos, sí, velar por lo que está en la regulación aplicada, que el Ministerio nos exige. Esos son los conceptos fuertes que hay por detrás de ello, de forma de hacer un manejo del cultivo, no solamente apuntando al buen rendimiento, sino también que sea sustentable en su manejo, la gente que lo opera y que sea de mirada de largo plazo.
Vamos por el mismo camino, queremos seguir en la misma línea de la certificación y cada año nos vamos mejorando. Esto es parte del desafío nuestro, de aprendizaje en conjunto con los productores. ¿Qué condiciones? Brevemente, dos o tres transparencias. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? En cuanto a condiciones comerciales, tenemos un contrato de compraventa de grano entre UPM y el productor, donde tenemos un compromiso de la compra del 100% del grano, por supuesto con determinadas especificaciones de calidad. El pago lo hace directamente UPM a los 15 días, luego de recibir la factura. Pantallazo de los grandes temas, por supuesto después podemos seguir ahondando. Una posibilidad de financiación de la semilla. Estamos trabajando para tener opciones de financiación también para el productor y para el resto de la cadena, pues estamos trabajando en ello. Siempre con el objetivo de certificación de toda el área. ¿Qué valores tiene esto? ¿Qué rendimientos hemos tenido en estos 4 o 5 años de trabajo? En el año 2018, el año pasado, la manera de fijar el precio, qué precio tiene esto, tomamos como indicador del mercado lo que es Rapeseed, Euronext París o Matif, es un indicador público de seguimiento para el productor, donde fijamos, bueno, lo que diga, esto está en euros por toneladas en su página, lo que diga este indicador entre el periodo del 15 de octubre y el 15 de noviembre, con referencia a febrero del año siguiente, este año va a ser mirando febrero del 2020, bueno, el año pasado pagamos un 85% de ese valor para el grano certificado y un 75% para el grano no certificado. Indudablemente, sí, queremos empujar todo lo que son los aspectos de certificación. También pusimos bonificaciones de rendimiento, también siempre pensando en el buen manejo, aplicar las mejores técnicas para expresar ese potencial, con humedad de entrega base como otros cultivos. El 2017 el valor fue de la tonelada puesto en Palmira de $363,3 por tonelada, acondicionado. El año pasado cerró en $366 el volumen certificado. Con esa bonificación que hablábamos de rendimiento, ya varias chacras y varios productores llegaron en torno de $370 por tonelada puesto en Nueva Palmira, seco y limpio. Y para este año queremos aumentar un poco la apuesta, en vez de ser un 85%, que sea un 90% del valor certificado. Si tomamos exactamente el indicador como fue el año pasado, que cerró en noviembre-diciembre con mirada del febrero pasado, con este cambio el valor andaría hoy en día en los 387 en realidad dólares por tonelada, que con la bonificación de rendimientos y las chacras que lo lleguen, llegará en torno a los $390 por hectárea. Seguimos trabajando en herramientas de acompañamiento, de financiación, todo este concepto circular. Estamos también teniendo algunas ideas de, bueno, qué aportarle al suelo, qué otras cosas que son desechos podemos aportarle al suelo, que hagan el aporte de nutrientes de los campos, el aporte de carbono en los campos. Y después comentaremos algún concepto más que tenemos como para hablar luego. Brevemente, el área que hemos hecho hasta ahora, cuánto ha valido el año pasado, en cuanto a rendimientos, los últimos años. El rendimiento, estos son cantidad de chacras, estos son kilos por hectárea, y si vemos acá la frecuencia, más del 32% de las chacras anduvieron arriba de los 2.500 kilos, con pico de 2.600, 2.700, ¿sí? Un 32%, más del 50% de las chacras estuvieron arriba de los 1.800 kilos, perdón, y más del 80% de todas las chacras estuvieron arriba de 1.500 kilos. Con los valores que veíamos hoy, que cerró el año pasado, teniendo en cuenta los costos, el punto de equilibrio sin renta está en torno de 1.3, 1.2, 1.3 toneladas por hectárea, con esos valores que hablamos hoy. Para este año, si se pueden concretar estos valores de acá, bueno, el punto de equilibrio bajaría. Sí hay que agregar la renta, no quisimos agregarlo por cada productor, le pondrá el valor que corresponda, pero entendemos que han sido números muy interesantes y sobre todo constantes, y vimos que la dispersión de rendimientos ha sido acotada. Entonces, vemos una rusticidad en el cultivo, hay que manejarlo, para eso Sebastián y Marina van a comentar cómo hay que manejarlo, pero vemos la potencialidad y queremos achicar la brecha entre lo que se da en el campo y lo que da la investigación, que obviamente siempre es el objetivo. Con esa línea es que trabajamos. Simplemente a manera de fotos y resumiendo cómo es el cultivo para el que no lo conoce, en sus estados iniciales, ya en floración, con esa flor amarilla y blanca que algunas tiene, el volumen biomasa que puede llegar a tener, como son las silicuas, el momento de la cosecha, el color del grano, que es bastante más amarillento. Y bueno, fue un pantallazo rápido para darle pie a la investigación y que nos cuente cómo se maneja este cultivo,
queríamos contarle qué hacíamos nosotros, hacia dónde va ese grano, porque consideramos un nuevo concepto. Y por supuesto estamos a disposición siempre en estas direcciones y cuando termine acá y luego ya en el stand, bienvenidos como quieran. Muchas gracias. Le doy el pasaje a Marina, la ingeniera agrónoma Marina Castro de Línea La Estanzuela, que nos va a comentar en cuanto a la investigación de las diferentes variedades. Marina. Gracias por estar acá en la charla esta conjunta, UPM, INIA, Facultad de Agronomía. Bueno, quería contarles un poco cómo ha empezado esta relación con UPM. La pregunta que nos hacíamos desde INIA era no solo mirando al cultivo en sí, sino pensando en el sistema y si la Brassica carinata como cultivo de invierno podía contribuir a la diversificación de la rotación agrícola en el país. Este es un tema que se conoce bastante bien, lo que es el área agrícola en el país. Estas barras es la soja y como todos saben es la que domina el área en el país. Y tenemos más de 1 millón de hectáreas de soja y el cultivo de invierno, que es trigo, cebada, ha ido disminuyendo en los últimos años, aunque tenemos la esperanza de que repunte. Son un poco las noticias que hay, que parece que hay como una esperanza, digamos, de que este año las cosas mejoren. Pero en realidad las cuentas están dando que el doble cultivo es donde nosotros tenemos que pensar para poder cerrar una situación económica. Eso por un lado, pero no solo económica, sino, ¿verdad?, por la parte ambiental, para tener menos riesgo de erosión, tener la chacra cubierta todo el año. Entonces, cuando nos vamos a mirar lo que es las oleaginosas en el país, no sé si recuerdan el girasol, que ya no existe, ¿verdad? Los dos cultivos de oleaginosa de verano, girasol y la soja, que es toda esta área, y tenemos que compensarla en invierno, ¿verdad?, con trigo, con cebada, con brásicas, y tímidamente la colza empieza a aumentar el área acá en estos últimos años, y es un poco el lugar donde podemos crecer para poder tener un doble cultivo al año, ¿verdad? Si nosotros pensamos en la colza, está también, digamos, incrementando su área, complementando el área de trigo y cebada en el país. La colza tiene algunos problemas, ¿verdad? Tiene algunos problemas en implantación, tiene enfermedades como Foma Lingman, que forma el cancro del tallo, ¿verdad? Y que las plantas muchas veces se caen. Y tiene sobre todo un tema de desgrane natural de las silicuas. O sea, nosotros sabemos que una colza bien manejada podemos tener excelentes rendimientos, es un muy buen negocio. Tenemos que cuidar muchísimo el tema de cómo la cosechamos, muchas veces hay que hilerarla, o sea, hacer una doble operación por este tema, específicamente por este tema. Aparece entonces esta nueva especie que comúnmente se llama mostaza etíope, que no es para aceite comestible, como es la colza, como decía Peter. Se utiliza para diésel renovable y lo que hemos visto es que ha mostrado una muy buena adaptación en Uruguay y que resuelve algunos de los problemas de la colza. Y no estamos hablando de que es colza sí, brásica no, o al revés. Pueden complementarse en el área porque lo que estamos viendo es que hay mucha área de verano para poder complementar en invierno. Pero bueno, esta charla es sobre Brassica carinata y vamos a hablar un poco de sus características. Y bueno, hemos visto que se inserta bien la rotación agrícola con algunos ajustes a lo largo del ciclo, que es lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos años que hemos ido trabajando. Vamos a comentar entonces los resultados experimentales que tenemos desde el año 2014 al 2018 en un convenio que tiene INIA con UPM, y la empresa Grisoma de Canadá es la que provee a UPM de la genética que estamos probando acá. Al principio
por ejemplo, pensábamos que podía tener daño de pájaros, como tiene la colza, ¿verdad? Que es un problema bastante importante en colza. Bueno, cubríamos los experimentos con carpas, pero después vimos que en realidad no es así, porque tiene altos niveles de ácido eurúsico, que es lo que la hace no comestible, pero que también ahuyenta, digamos, los pájaros, las aves plaga, y al final ahora solo estamos tapando, digamos, de alguna manera, previniendo el daño de pájaro en nuestros testigos de colza. Esto es un poco cómo se ve el cultivo. Acá tienen ya con la silicua formada, pueden ser unas plantas muy grandes, ¿verdad? Con un rendimiento muy importante. Acá está el equipo de UPM y acá está el mejorador de Agrisoma de Canadá, que nos hicieron una visita. Acá está la patóloga tratando de hacer la lectura de enfermedades, como ven lo que es el volumen, ¿verdad?, del material, y ella la está levantando a las plantas para poder... Y acá se ve cómo llega a la cosecha, ¿verdad?, y el volumen de materia seca que queda, de biomasa que queda después de la cosecha, que eso, bueno, Sebastián va a profundizar un poco más en eso. ¿Cuáles son las cosas que aprendimos casi desde el principio? En los primeros ensayos en 2014, aprendimos que no podemos irnos a una siembra tardía. Cuando sembramos en mayo, tenemos en promedio rendimientos a nivel experimental de 3 toneladas por hectárea. Y cuando vamos a una siembra tardía, baja la mitad el rendimiento. No sucede eso con Rivet, con nuestro testigo Napus, ¿verdad? La colza o Rivet de por sí, con un ciclo bastante más corto, es más plástica. Aunque también en colza hemos visto que cuanto más atrasamos la siembra, perdemos rendimiento. Bueno, esa es una de las cosas que vimos y Facultad tiene muchas más series de fechas para mostrar este mismo efecto. Otra cosa que también vimos, y estos son datos de 6 experimentos de los 2 últimos años, estas son la mortalidad de plantas y estas son las plantas iniciales que obtenemos. O sea, acá estamos hablando de la relación entre la población, la cantidad de plantas que nosotros ponemos y las que llegan al final del ciclo. Entonces, vemos que cuanto más plantas instalamos, 140 plantas por metro cuadrado, por ejemplo, tenemos una mortalidad de casi el 50% de las plantas. Nosotros estamos como gastando recursos en semillas, en fertilizantes, en algo que no va finalmente a llegar a la cosecha. ¿Qué es lo que llega a la cosecha? Más o menos en promedio de toda esta información son unas 70 plantas por metro cuadrado finales y el promedio de todos los datos está en 95. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vamos a sembrar esta cantidad de plantas? No, porque la mortalidad siempre se da. Siempre tenemos, esto es una competencia por luz, por nutrientes, la arquitectura de las plantas. Tenemos muchas plantitas al principio, pero no todas prosperan. Pero no podemos irnos a densidades muy bajas, ¿verdad? Tenemos que tener un equilibrio, porque tenemos otro tema, y el otro tema es, esto lo hacemos en cosecha directa, si nosotros tenemos densidades muy bajas, vamos a tener tallos muy gruesos, y esos tallos muy gruesos son bastante difíciles en la cosecha, complican la cosecha, entonces tenemos que llegar a un equilibrio. Seguramente se va a usar desecante para la cosecha, pero si nosotros tenemos tallos más finos, vamos a lograr una mejor cosecha. Esos conceptos iniciales son los que, hablando con la gente de Canadá, nos llevó los primeros años a densidades muy altas, pero en realidad las condiciones de Uruguay son otras a las que desarrollan en Canadá o en el sur de Estados Unidos, y estamos haciendo nuestra propia información. ¿Qué pasa con el ciclo? Acá tenemos a Rivet, acá es a comienzo de floración, ¿verdad? Y son los días desde la emergencia a comienzo de floración. Sabemos que Rivet es una de las colzas más cortas del mercado, ¿verdad? Tenemos otras, hay híbridos, otros materiales que no son tan cortos. Pero bueno,
pensando en la rotación, pensando en acompañar esto dentro del ciclo, por ejemplo, con soja, no podemos permitirnos ir a cosechas muy tardías. Cuando vamos a rivet o materiales no tan diferentes de él, tenemos cosechas del 11 de noviembre o del 18 de noviembre. Cuando nos vamos a los materiales más largos que hemos probado, ya nos vamos a cosechas que nos complican un poco pensar en esa soja de segunda. Resistencia a enfermedades, otro tema bien interesante en esta especie. Acá Phoma lingman, que es un hongo que provoca el tallo del cancro, o sea, empiezan las hojas, pero cuando es más importante es cuando llega al tallo, y ahora les voy a mostrar por qué, y vemos la diferencia. Si bien los materiales presentan algunos niveles de Phoma lingman, no es al nivel que de repente tiene rivet. Y esto sería, acá tiene una foto, este es el hongo, digamos, en el tallo, cómo se quiebra el tallo en plantas ya grandes, adultas, cargadas con la silicua, y esta es una parcela después de la cosecha, pero ven que los tallos están todos como medios negros, grises, y acá al lado tienen, y le acorta el ciclo, acá al lado tienen un material que no tenía estos problemas de sanidad, y quedó con un ciclo un poco más largo y todo verde. O sea que el tema de enfermedades, que lo hemos visto en Phoma lingman, lo hemos visto en esclerotinia, que bueno, puede tener problemas también las dos especies. Pero hemos visto que los niveles en general, al menos a nivel de los ensayos, son menores que en el testigo. Bueno, y ahora vamos a hablar de la dehiscencia natural, o sea, la pérdida de grano durante el llenado de grano y pérdidas a cosecha. Para medir esa pérdida de grano, ponemos estas bandejas debajo de cada parcela y vamos recogiendo el material una vez por semana. Vamos juntando el grano que se va perdiendo en todas las carinatas y en los testigos. Y después, a la cosecha, ponemos también las bandejas. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor en un video. Vamos a ver si pasa. Acá pueden ver el volumen de la parcela, ¿verdad? Este año realmente fueron muy buenos los rendimientos. Acá no sé si llegan a ver, están las bandejas abajo. Se retira un poco la cosechadora. El personal levanta las bandejas, que ya se vino haciendo durante todo el llenado de grano, ¿verdad? Pero esta es la última parte. Acá termina la cosecha. Sería bueno tener alguna medida en la cola también de la cosechadora. Esta es una cosechadora experimental, pero bueno, eso no lo hemos implementado todavía. Acá ven cómo queda el rastrojo. Es interesante el volumen que deja, ¿verdad? Y eso es interesante en aporte de carbono. Bueno, y esto sería como nosotros medimos. Acá tenemos las distintas fechas que nosotros recogíamos las bandejas, y por último el día de la cosecha, que es el 5 de diciembre. Entonces, de esta gráfica lo que quiero que de repente presten más atención es que rivet, el testigo de colza, es el único que durante todo el llenado de grano ha ido perdiendo paulatinamente grano, en forma natural, ¿verdad? Se está llenando el grano, no ha terminado. El 13 de octubre empezamos a sacar las bandejas y las vamos poniendo y recogiendo una vez por semana o un poquito más, y los materiales de carinata no tienen pérdida durante el llenado de grano. Sí tienen un poco de pérdida en la cosecha, ¿verdad? Y en el caso de rivet, en este caso es como exagerado el día de la cosecha, porque lo estamos tratando para compararlo en cosecha directa, cuando sabemos que en realidad tendríamos que haberle hecho un hilerado. O sea que miremos de acá para acá, ¿verdad? Este es el desgrane natural y este sería el día previo a la cosecha, en el caso de rivet. De todos los materiales de carinata, el que rindió más de este ensayo fue este material. Estos son códigos, ¿verdad? Están codificados. Este material, o sea que hay una relación, y lo hemos visto a través de los años, aquellos materiales que tienen menor dehiscencia tienen en general mayor rendimiento de grano.
Esto es para ver los años en que nosotros hicimos los ensayos, del 2014 a 2018, y hemos tenido todo tipo de años. Y eso a nivel de experimentación es muy bueno, porque hemos tenido años lluviosos, años secos, años de récord de rendimiento de cultivos en el país, años de baja, ¿verdad? 2016 fue súper complicado en la primavera. 2015, récord nacional hasta el año pasado de rendimiento, solo tuvimos en agosto, pero después fue un año bien de humedad, pero no de excesos. Después tuvimos el 2017, que, bueno, como hoy leí en una revista, es un año casi para olvidar, pero digo, un año muy complicado, ¿verdad? Y vamos a ver qué resultados tuvimos en los materiales. Acá comprobamos el promedio de los ensayos de carinata, el valor mínimo y el máximo en cada ensayo comparado con el testigo Rivet. El primer año, cuando recién mandaron la genética a Uruguay, realmente no era la mejor genética para esta zona. Y bueno, tanto Agrisoma como nosotros estábamos experimentando esto, ¿verdad? Con mucho del feedback que se dio de acá, de decir qué cosas andaban, qué no, fueron mejorando la genética que enviaban acá a Uruguay. En los años buenos, ¿verdad? Tenemos que rinde acá un poco más, ¿verdad? La carinata, pero la Rivet rinde bien también, aunque los máximos valores tenemos potenciales muy altos de rendimiento. Pero yo quería que miraran esto. Este es el año 2017, donde no anduvo el trigo, no anduvo la cebada, la colza rindió bajísimo. Nuestro testigo siguió un poco ese patrón. Y sin embargo, los materiales de carinata son como rústicos, es un poco lo que decía Peter, ¿verdad? Son materiales como rústicos que se defienden bastante bien en condiciones ambientales no muy favorables. En aceite, en porcentaje de aceite, son muy similares a colza, teniendo algunos con valores por encima, o sea, no hay problema desde ese punto de vista. Y bueno, y quería comentarles que estas son unas reuniones que se hacen en Estados Unidos, a las cuales hemos participado con apoyo de UPM. Muchas veces tenemos la sensación de que nosotros con respecto al mundo desarrollado siempre vamos atrás en los temas, ¿no? Esta es de las pocas cosas en que el desarrollo de la información acá, en este lugar del mundo, va a la par y a veces un poco adelante de lo que están trabajando, esto es en la Universidad de Florida en Estados Unidos. Por ejemplo, el área comercial, creo que Peter no lo comentó, pero el área comercial más grande del mundo de esta especie está en Uruguay. Y están trabajando en Canadá y están trabajando en la Universidad de Florida, en toda la zona sur, y ellos van bastante atrás porque hay algunos temas que no han resuelto todavía, ¿verdad? Bueno, algunos comentarios finales, así lo dejo a Sebastián, que si no lo dejo sin tiempo. Nos parece que el ajuste de genética se está realizando con éxito en rendimiento y aceite, por esa evolución que yo les comentaba. En la sanidad nos llama la atención la baja incidencia de Fomalingman, lo cual es como buena noticia. Esa baja dehiscencia permite la cosecha directa, tenemos una operación menos que hacer. La torta, lo que queda después que se extrae el aceite. Se puede utilizar en mezcla en la alimentación animal. En Estados Unidos está aprobado el 10% de la torta, mezclada con otras cosas, en la alimentación animal. Y se está trabajando para poder llegar a valores mayores con mejoramiento. Como les decía, las aves plaga no provocan un problema. Y las brásicas en general, no vamos a hablar de carinata sola, colza y carinata, a nuestro entender y lo que hemos comentado con el equipo de UPM y facultad, deberían complementar y no sustituir el área de trigo y cebada para una rotación sustentable. No estamos proponiendo borrar todo un plumazo y dedicarse a esto. La diversidad, la biodiversidad es un poco la clave y el doble cultivo para que nos cierren los números y que sea, digamos, ambientalmente amigable.
Acá está nuestro equipo de campo, de evaluación de cultivares. Acá está la fitopatóloga con Máximo, que están haciendo las lecturas. El equipo de Daniel Vázquez, del laboratorio de calidad, donde se hacen todos los análisis de calidad. El equipo de UPM, el equipo de Agrisoma. Digo, la verdad que es un trabajo bien lindo y que digamos, sentimos que estamos aportando un granito de arena a alguna información que pueda usar el país. Así que bueno, muchas gracias y le paso a Sebastián. Buenas tardes, buen mediodía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo le voy a hablar de básicamente lo que se viene hablando, Brassica carinata, más que nada apuntando al manejo de cultivo. No ha sido muy novedoso en el título, pero más me parece interesante que es un nuevo cultivo, pero mucha información de manejo. Si nos colocamos en la colza en el 2008, 2009, cuando arrancó, había mucho menos información local generada en el corto plazo que la que hay para desarrollar carinata en este momento. O sea que cualquier productor que decida hacer el cultivo cuenta con, o un técnico cuenta con bastante información para manejar el cultivo mucho mejor de la información que tenía hace 6, 7 años de colza cuando empezó a crecer el área a nivel local. O sea que no es una aventura, sino que es, hay información que respalda de varias instituciones el cultivo. Entonces eso me parece muy importante porque no hay, para casi todos los temas hay algún experimento o alguna línea de investigación que ha trabajado en el tema. ¿En qué cosas hemos trabajado? Bueno, ajustando la fecha de siembra, tratando de ver el mejor arreglo espacial, que es población, distancia entre filas, a ver cómo la tenemos que sembrar, con qué tipo de máquinas. Hemos tratado de trabajar con fertilización nitrogenada y azufrada, básicamente adaptando lo que conocíamos de colza, los modelos que hemos desarrollado en colza, tratando de que funcionen en carinata. Estábamos viendo este cultivo, cómo lo podemos insertar en los sistemas de producción y ver algunas características que lo hacen igual o diferente a la colza, porque es un cultivo que es diferente, a ver cuál es el mejor lugar para este cultivo en la secuencia. Estamos trabajando en uniformidad de cultivo y manejo de malezas, pero hoy en los 20 minutos no voy a presentar absolutamente nada de esto, pero sí viendo si podemos dar un pasito extra del arreglo espacial, no solo la población y la distancia, sino cuánto ganamos por tener cultivo más o menos uniforme y aspectos en el camino. Bueno, y de manejo de malezas, bueno, algunas cosas se han hecho, pero las podemos conversar después de la jornada para tener suficiente tiempo. Lo primero que tenemos que ver cuando vemos cultivo, bueno, cuáles son los componentes más determinantes del rendimiento. A ver, un cultivo Brassica carinata es nuevo, ¿cuál es el determinante del rendimiento? Y la primera cosa que vimos es que, a pesar de lo que la información decía, el índice de cosecha es muy parecido al de colza. Quiere decir que cada 1000 kilos de grano, el 28% de la biomasa que yo produzco va a ser grano, y eso se ha mostrado bastante estable en un rango de rendimiento muy grande. O sea que un cultivo que está bueno tiene que tener mucha biomasa. No es un cultivo quizás como una soja, que capaz que uno lo ve con poca biomasa y después me puede sorprender con rendimiento porque cambia el índice de cosecha. No, el cultivo tiene mucha biomasa, va a rendir porque el índice de cosecha ha sido muy estable. Fíjense que vamos de rendimiento de 1000 kilos a 6000 kilos y la línea es bastante estable, o sea que 28%, 30% de la biomasa producida termina siendo grano. La otra cosa interesante, o igual que casi todos los cultivos que manejamos, el número de grano determina el rendimiento. Cuanto más grano por metro cuadrado, más rendimiento. No es ninguna novedad, es lo que ocurre en casi todos los cultivos. El peso de grano se ha mostrado bastante estable, con un 20-30% de peso de mil por encima de lo que es esperable para una colza de las que sembramos en las condiciones nuestras, lo cual genera algunas ventajas cuando voy a sembrar, por la energía que tengo en la semilla es un poco superior, o sea que tengo un peso de grano estable y un poquito superior al de colza. Y desde el punto de vista del agrónomo que anda en el campo, las silicuas por metro cuadrado están directamente relacionadas al rendimiento, o sea que rendimientos altos van a estar asociados a mucha biomasa y especialmente a mucha cantidad de silicua. No va a ser fácil estimar el rendimiento contando silicua porque viene la cantidad de silicua. Un rendimiento de 2000 kilos puede tener 6000 silicuas por metro cuadrado. O sea que no va a ser fácil estimar rendimiento. Ir por el camino de la biomasa me parece que va a ser un poco más rápido. Pero para que tenga una idea de qué cosas estamos enfrentando y que no hay posibilidades de sorpresa. Mayor biomasa seguramente tenga mayor silicuas y todo eso es lo que determina un rendimiento relativamente más alto. Bueno, ¿qué hemos hecho en fecha de siembra? Hemos sembrado muchas fechas de siembra, del 2016 hasta el 2018, tratando de abrir la fecha de siembra, no por algunas fechas pensando que se pueden hacer a nivel comercial, sino tratando de ver cómo responde el cultivo a las condiciones climáticas, temperaturas, fotoperíodo. Y bueno, en el 2016 arrancamos sembrando en mayo, vimos una caída de rendimiento entre las siembras más tempranas y las más tardías. En el 2017 llovió, y nosotros no pudimos sembrar temprano. Cuando hicimos algunas siembras entre el barro, bueno, los resultados no fueron buenos, pero la línea general
los rendimientos más altos tienden estando más temprano. En el 2018, que pudimos largar sembrando mucho más temprano, a fines de marzo, primeros días de abril, los rendimientos muestran una tendencia muy clara. Siembras antes del 30 de mayo, 10 de junio, por lo menos para las condiciones de la zona de la MAC, los rendimientos se maximizan y los rendimientos a partir de ahí empiezan a caer de forma importante. No obstante, estamos hablando de rendimiento de 2.000 kilos, o sea que hay una caída de rendimiento, pierdo potencial, pero experimentalmente sigo manteniendo rendimientos muy altos comparativamente con otros cultivos. Entonces, ¿se puede sembrar después del 30 de mayo? Se puede. Potencial sigo teniendo, voy a empezar a tener algunos problemas de largo de ciclo y que me perdí de ganar mucho por no tener esa fecha de siembra un poco más temprana. Pero empezamos a ver que hay parcelas ya este año de más de 7.000 kilos por hectárea. Esto es todo el experimento que yo le voy a mostrar, es con una variedad, con un material que se llama Avanza 641, que es el que estaba disponible y creo que es con el que se va a sembrar comercialmente a nivel de campo. Esto lo tenemos hecho para otros materiales, con algunos con rendimientos mayores. La otra cosa, miren, esto es un bloque, es muy sensible al agua, estos son los bloques más cercanos al bajo, estos son los bloques más cercanos a la parte alta, o sea que hay un cambio importante por respuesta al exceso hídrico. Pero no es lo que le quiero mostrar, lo importante es los potenciales que estamos agarrando y el rango de fecha de siembra donde esos resultados se maximizan. O sea, cuanto antes puedo sembrar, seguramente antes voy a tener. Siempre comparamos Rivet contra Avanza. Avanza es la variedad que más se usa y Rivet es el testigo que tenemos. Podría ser y granola, que son Rivet y que no son los cultivares que más se siembran. Y comparamos cuál es la relación de rendimiento entre Avanza y Rivet para las distintas fechas de siembra en todos los años. Y vimos que en todas las fechas temprano, y por lo menos es una vez y media. Manejado bien la carinata y manejado bien la colza, o sea, hilerando la colza cuando hay que hilerarla, haciendo todo el mejor manejo para cada cultivo sembrado el mismo día, normalmente deberíamos esperar una relación de por lo menos una vez y media por encima, y solo con siembras ya de agosto, que nadie haría a nivel comercial, los rendimientos empiezan a igualarse entre lo que sería una Rivet y Avanza. No digo colza porque obviamente que hay colza que tiene más potencial. Simplemente la cultivar de Brassica anapus más sembrada en relación a Avanza, por lo menos una vez y media. Esto está explicado, una parte por las características del cultivo, pero una parte importante porque tengo más días para crecimiento. Carinata está más días en el campo, aprovecha más días de la primavera y eso de alguna manera le da una ventaja para poder acumular más biomasa. ¿Cuántas plantas sembramos? Marina nos dio una pista, pero básicamente en 3 años probamos una cantidad de parcelas, 2 distancias entre filas, y bueno, encontramos que no había una respuesta a la población importante. Este es el rendimiento relativo de todos los experimentos, o sea que un rango tremendo de poblaciones a cosecha. Entre 20 plantas o tener 160 no cambió el rendimiento. Era lo mismo, o sea que muy parecido a los datos de colza. No debería preocuparme mucho por la población y como compro semilla que no es de regalo, que tiene un precio, seguramente tengo que tratar poblaciones más bajas. O sea, puedo manejar poblaciones más bajas. Yo puse 80 ahí, pero en general lo que muestra es que por debajo de 80 es donde se maximizan los rendimientos. Entonces son poblaciones entre 60 y 80 las que podríamos apuntar a tener a cosecha. ¿Cuántas tengo que tener para lograr tener entre 60 y 80 cosechas? Lo primero que tengo que asegurarme es no tener 140, tener muchas plantas, seguramente un problema, ya lo mostró Marina, o sea que no gastar semilla además va a tener algunas complicaciones. La otra cosa interesante antes de seguir con esto de la población es que hemos visto, al igual que colza, un importante efecto de distancia entre filas. El efecto es más chico que en colza porque la planta tiene una capacidad de crecimiento mayor que una colza o más tiempo. En colza esto puede ser hasta el 30-40%, pero más o menos hay un 15% de mejora del rendimiento corrigiendo el efecto población por sembrar a 19, 17 centímetros en relación a sembrar a 38 centímetros. O sea que solo tendría que ir a distancia más grande si tengo una condición de rastrojo, que solo una máquina que me abra el surco, me genere alguna condición de siembra, ese sería el único lugar donde se justificaría sembrar a mayores distancias. Si no, siempre menor distancia han sido muy efectivas para maximizar los rendimientos. O sea, poblaciones no tan altas y distancia lo más cortas posible, con la excepción de esa que en algunas condiciones es imposible sembrar a 19 centímetros. La otra cosa que pasa, esto para un grupo de experimentos, este es el porcentaje de implantación en función de cuántas plantas. Lo mismo que mostraba Marina, pero solo en escala. Cuanto más plantas siembro, la implantación baja. Entonces, ¿para qué voy a meter 160 plantas? ¿Para qué voy a sembrar 5 o 6 kilos de semilla si seguramente se van a estar muriendo? Entonces, otro argumento más para no sembrar tantas poblaciones, que es una tentación bastante grande. Una semilla chiquita, no la logro ver demasiado. Esta semilla se ve a diferente colza porque viene curada de un color azul y además es amarilla, o sea que es mucho más fácil de verla en el surco que una colza, pero es complicado ver 5 kilos. La tendencia a subir la población, ya vimos 2 argumentos por los cuales no gano nada y además estoy jorobando mucho la implantación, entonces estoy perdiendo semillas, no tiene ningún sentido tener poblaciones tan altas. Y el tercer factor que me dice que no tengo población tan alta es que las plantas se mueren. Marina mostraba esa mortalidad, pero acá le agregamos un problema, se mueren tarde.
La competencia arranca temprano, pero esto es C1, es inicio de elongación, esto es floración y esto es cosecha, se van muriendo tarde. O sea que no se me muere una plantita chiquita, se me muere una planta cuando ya consumió una cantidad de recursos y compitió con las vecinas. Entonces, otra razón para manejar, no poblaciones bajas, sino poblaciones controladas. ¿Por qué digo esto? Porque semilla chica siempre hay tentación de subir un poquito la densidad y terminar con poblaciones mucho más altas de lo deseado, y eso de alguna manera creemos que compromete el rendimiento por los 3 factores que vimos. Se mueren plantas, se mueren tarde y baja el porcentaje de implantación. O sea que hay un factor importante a tener en cuenta al momento de la siembra. Acá se dio en este grupo experimento, que es una sola ensayo de fertilización, se perdieron el 40% de las plantas. O sea que, y de vuelta le digo, se perdieron desde floras hasta cosechas, se siguen perdiendo plantas, una pérdida tardía de plantas. Con lo cual es la peor pérdida de planta que puedo tener, porque no se me mueren cuando están chiquitas, sino se me mueren plantas que ya consumieron recursos y estuvieron compitiendo. Respuesta al agregado de nitrógeno. Bueno, yo le decía que hemos estado trabajando con el modelo que generó Ferreira hace un par de años para colza, con una metodología de muestreo en C1 y algunas recomendaciones de manejo en torno a ese modelo. Yo hoy no me da el tiempo de mostrarle todo el modelo porque es una charla en sí cómo manejar el nitrógeno. 2 cosas le voy a decir de esto. Hemos encontrado que las respuestas se empiezan a maximizar con en torno a los 80-90 kilos de nitrógeno agregado. No quiere decir que agregar 90 kilos, simplemente con las distintas estrategias a partir de los 90 donde se maximizan los rendimientos, o sea que agregados por debajo en muy pocas situaciones lograron buenos rendimientos. Algunos comentarios respecto a esto. Cuando yo arranqué a trabajar en colza y fertilización en el 2014, todas las chacras tenían respuesta a azufre. En los últimos experimentos de colza, de carinata, casi ninguna tiene respuesta a azufre. Y bueno, y eso no es porque dejó de responder, sino porque todos estamos preocupados por el azufre, estamos agregando azufre en distintos momentos del ciclo, entonces la respuesta que estamos encontrando al nutriente en el cultivo cuando la medimos es bastante menor que la que encontramos antes. Y la explicación que le encontramos, bueno, ahora todo el mundo está agregando en el sistema y ya tenemos un sistema bastante corregido, o por lo menos con menor problema de lo que tenía antes. Entonces, respuesta a nitrógeno, podemos usar el modelo de colza y no pasarse demasiado los kilos porque no habría por el momento una ventaja muy importante en rendimiento. Todos estos experimentos son a nivel de chacras, o sea, son con el aporte de nitrógeno que están teniendo los suelos que estamos manejando, o sea, no son ensayos en la MAC que podrían tener un suelo mejor conservado. Y la otra cosa interesante que le iba a mostrar, que esto es una tesis que terminamos hace poco, es que la eficiencia de uso del nitrógeno agregado anduvo en torno a los 20 kilos de nitrógeno. Eso es casi el doble de la eficiencia que hemos encontrado en colza, que anda en torno a 15, entre 10 y 15. O sea que en el peor de los casos, agregando 120, 150 kilos por hectárea de nitrógeno, en realidad la eficiencia está en torno a 20 kilos. O sea que gano 20 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno que yo estoy invirtiendo para el cultivo. Eso, desde el punto de vista ambiental, es una buena noticia porque me permite tener un cultivo relativamente eficiente, o más eficiente que las otras alternativas que hemos probado. Y de vuelta, repito, que esto está hecho a nivel de chacras comerciales. Y ya de paso agradezco a todos los productores que hemos molestado con estos experimentos. Bueno, entonces sabemos cómo plantarla, que hay que plantarla temprano, discutimos la población. Bueno, tenemos un problema de ciclo. No vamos a hacer solo colza, no vamos a hacer solo un cultivo, tenemos que hacer cultivo de verano y el ciclo podía ser un problema. Esto es un ejemplo para la zafra 2016. Esto es entre siembra y C1. C1 es inicio de elongación, es un momento importante en el cultivo fisiológicamente y tienen cosas para hacer de manejo hasta ahí. Esto entre C1 y floración y cosecha. O sea que yo sembré avanza ese año, el 12 de mayo, y lo hileré, y ahí el 10 de noviembre, 10-15 de noviembre. ¿Está claro? Si hubiera hecho lo mismo con colza, y hubiera cosechado el 1 de octubre. 1 de octubre estaría hilerando. ¿Qué comentario tengo acá? Bueno, los pájaros son un problema, a nivel comercial son un problemón a nivel experimental, y más cuando tenemos carinata y colza. A la carinata no les gusta, no le preocupa y se consumen toda la colza. Entonces, cuando tenemos muchas carinatas y una colza, tenemos una presión de pájaros sobre la colza muy grande. Entonces, presionamos la cosecha, cosechamos lo más verde posible. Entonces, normalmente el ciclo de colza es un poquito más corto, capaz una semana más corto que el que sería idealmente a nivel comercial, porque los pájaros se nos pasan por abajo de las redes, bueno, todo tipo de problemas nos genera. Entonces estamos presionando siempre la cosecha y como la carinata no se la comen los pájaros y no tiene dehiscencia, esta diferencia, bueno, capaz que está magnificada, porque bueno, 3 días más, 3 días menos para cosecha no me genera ningún problema experimental. Sabiendo que a nivel de la MAC nosotros no utilizamos la máquina para cosechar, sino que cortamos e hileramos, simulamos el hilerado para evitar pérdida, entonces esa diferencia está maximizada. Y bueno, vamos hasta el 1 de septiembre, cuanto más tarde estoy sembrando, los ciclos se parecen, siembra ya de junio, que nadie haría, fin de junio, se empiezan a aparecer, y en la época que todo el mundo sembraría, hay entre 25 y 30 días más largos que Rivet. O sea, es el ciclo
al momento de cosecha que yo tendría si comparo Avanza 641 contra Rivet. Esa es la pérdida de fecha de siembra que estaría esperando del cultivo de segundo. Bien, y bueno, acá hay algunas cosas para discutir. Algo que hace tiempo que no pasa es que no hay heladas tardías. Yo siempre digo, bueno, podemos sembrar granola, Rivet, 1 de abril, 15 de abril, no hay problema. Pero este es el percentil 50 de heladas para cada uno de estos periodos, para Paysandú de Grasinia entre el 80 y el 2009, que es donde está la información. Entonces yo estoy floreciendo, estoy con una siembra muy temprana y coloco el periodo de floración y llenado a grano acá en Rivet y estoy entre 10 y 7 heladas. O sea, puedo tener más de 10 heladas en términos porcentuales en ese periodo. ¿Quiere decir que van a ocurrir? No sabemos, pero estamos poniendo un riesgo muy grande. No ha ido bien en los últimos 4 o 5 años porque no han habido heladas. En cambio, a la misma fecha, esos 25 o 30 días más largos ya me colocan con un riesgo de helada mucho más bajo. Capaz que alguien me dice, bueno, cambio climático a partir del 2009 en adelante, o sea, esta base no me sirve, y cuando comparemos los próximos 30 años, las heladas desaparecieron, entonces no hay un riesgo real. Pero en la medida que no sabemos, yo creo que con siembras muy tempranas de Rivet, que maximizan el doble cultivo, estamos exponiendo no todos los años a que venga una helada o un grupo de heladas, una helada, no hay problema, una seguidilla de heladas que según esta base puede ocurrir, y estamos teniendo un problema que no lo hemos tenido y por lo cual hemos sido bastante eficientes o efectivos haciendo colzas de alto potencial y soja de primera temprana, pero no estamos libres de ese riesgo de helada. Algunos me pueden decir, bueno, yo lo cubro con el seguro y tomo el riesgo o tomo el riesgo directamente, pero yo creo que Carinata, desde el punto de vista del ciclo, me gusta mucho más para evitar ese riesgo innecesario. Pero bueno, tiene el costo de la siembra más tardía de la soja que cada uno evaluará en el negocio completo. Si estamos pensando en que la colza va a ser para no hacer cultivo de cobertura, la alternativa de colza está bien. Si estamos pensando que la brásica tiene que ser un negocio en sí, capaz que ese mayor largo el ciclo, más que una desventaja, es una ventaja porque el cultivo va a tener mayor potencial de rendimiento y menos riesgo, y no le apunto todas las fichas al cultivo que viene. Pero bueno, eso es la línea de negocio que cada uno va a seguir. La otra cosa interesante, bueno, Marina mostró algo, bueno, ¿cuánto carbono ingresa al sistema? ¿Yo puedo hacer cobertura o puedo hacer carinata? No estamos pensando que compita con trigo cebada, hay 700.000 hectáreas, creo que hubo este año de cultivo de cobertura, hay toda esa área para hacer algo. Entonces venimos comparando entre el 2017 y este año, bueno, y lo vamos a hacer el año que viene, es un cultivo de cobertura avena sembrado a lo que dé el año, versus un cultivo de carinata manejado con la tecnología disponible, sin hacer grandes cosas. Bueno, el año pasado fue un año malo para todo. El cultivo de cobertura dio 1.600 kilos, produjo materia seca, lo que dio el año, llovió, no había nitrógeno. Y la carinata ese año rindió 2.300 kilos, lo que decía Marín, el año fue muy malo, pero el cultivo logró... Entonces, yo dejé en el sistema por hacer carinata 6.500 kilos de materia seca, en cambio solo dejé 1.600 kilos durante ese invierno para hacer el cultivo de cobertura. Este año, con mucho mejores condiciones, fue para los dos. Dejé 14.000 kilos en ese lugar de materia seca aérea y 1.300 kilos de raíces, 1.400 kilos de raíces, estamos midiendo las raíces, y solo 5.600 kilos de un cultivo de cobertura, que un cultivo de cobertura de 6.000 kilos, todos sabemos que es una masa de forraje muy importante. Bueno, cualquiera puede decir, te está faltando la mitad del año, bueno, eso lo estamos haciendo a partir de este año, no viendo solo la colza, sino mirando el sistema todo el año, con el cultivo de soja que viene adelante. Pero bueno, en el corto plazo, si solo miramos el invierno, estamos viendo que un cultivo que frente a cualquier cultivo de cobertura tiene una ventaja desde el punto de vista de ingreso de carbono y mantenimiento de la materia orgánica en los sistemas. Y con un importante aporte, que desde mi punto de vista lo que más interesa, de raíces, que es lo que determina el balance de carbono. La parte aérea tiene un efecto, pero la humificación, cuánto pasa el carbono aéreo a materia orgánica es un porcentaje muy bajo, en cambio cuánto pasa raíz a carbono es un porcentaje muy alto. Entonces por ahí vienen las diferencias importantes. Comentarios finales, para estar en tiempo. Yo creo que el cultivo tiene una alta producción y tiene un índice de cosecha muy importante. Esperamos un índice de cosecha mucho más bajo, o sea, 30% de la biomasa producida como grano. El 30% de la biomasa producida que sea grano es muy alto y muy estable, o sea que nos asegura cierta estabilidad, está por ahí. Tiene un potencial experimental de más de 6.000 kilos, o sea que si estamos sacando las mejores chacras 3.000 kilos, estamos en el 50% de la brecha, o sea, hay 3.000 kilos para crecer con manejo, o sea, porque no estamos haciendo nada muy raro en los experimentos. Obviamente que son áreas chicas, no hay huecos, pero estamos al 50% de la brecha, hay 3.000 kilos para crecer por cosas que tenemos que mejorar, o sea que la brecha es mucho más grande en carinata que en colza estamos mucho más cerca de la brecha. El rendimiento experimental es al menos 1,5 veces mayor que Rivet, al menos en fechas tempranas, o sea que ahí tenemos algunas diferencias importantes. El ciclo entre 20 y 30 días más largo que Rivet, ahí tenemos una desventaja
Si solo nos interesa la soja, pero si nos interesa todo el sistema, hay que ver el tema heladas. Hemos encontrado escasa respuesta de la población, pero importante respuesta a la distancia entre filas, o sea, menor distancia y poblaciones controladas sería el manejo ideal para este cultivo. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente se hace lo contrario, se siembran poblaciones muy altas, yo creo a nivel comercial, y eso creo que está pegando un peaje en algunas chacras. Tenemos muchas plantas por metro cuadrado, compiten, se mueren y se mueren tarde, y eso genera una bajada de rendimiento, o sea que hay que trabajar en esa línea. ¿Es posible utilizar los modelos de fertilización de nitrógeno disponibles? No son perfectos. Para el modelo de trigo discutieron 20 años. Discutieron, digo, porque yo no trabajé en eso, pero se discutieron muchos años, se llegó a un modelo acordado y se sigue discutiendo. Tenemos 3, 4 años de experimentos medianamente buenos en colza y carinata, o sea que tenemos una línea de qué hacer bastante razonable. Al que le interese lo podemos hablar, bueno, creo que está en el manual el modelo, o sea, hay algo para que agarrar, si no fertilizar así a lo que venga. Y creo que este cultivo, en una secuencia, no solo este cultivo, sino este cultivo aportaría bastante carbono, por lo menos si lo comparamos con un cultivo de cobertura. Si yo no digo dejar de hacer cultivo de cobertura, pero si bajo la proporción de cultivo de cobertura y coloco cada tanto cultivo de esto, le aporta al sistema en el mediano plazo, yo creo que va a tener una ventaja porque con los mismos los experimentos logra aporte muy alto de parte aérea y especialmente raíces, lo cual es especialmente beneficioso, desde mi opinión, para el sistema. Bueno. Quedo para algunas preguntas ahora o después y bueno, muchísimas gracias. Hola, hola. Bueno, si hay alguna pregunta, él va a contestar acá y le llevo el micrófono al que quiera hacer la consulta. ¿Sí? Solo 2 palabritas, agradecer el trabajo de la ingeniera Marina Castro y el ingeniero Sebastián Masili para generar información que es nuestro objetivo para el productor, público y de calidad, y en el cual queremos compartir con ustedes para poder expresar ese potencial de rendimiento que estamos viendo. Estamos a las órdenes en nuestro stand allá arriba donde están los árboles y para poder seguir conversando de los diferentes temas, y muchas gracias por el tiempo y a su disposición.